Bienvenidos a esta muestra anual de la Cátedra de Comunicación Videográfica de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En este caso queremos mostrarles una de las producciones de los alumnos de cuarto año de esa carrera. Los productores están aquí con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Sí, bueno, las vamos a presentar Magalí Heredia y Celina Montanari. También está María Sol Vega, que es parte de este grupo que ha hecho la producción de esta propuesta. En un ratito también nos va a estar acompañando. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es el objetivo que se han planteado ustedes para llevar adelante la producción de Reminiscencia, Historia de Inmigrantes Españoles? Y mira, la idea principal fue contar lo que se vivía en la época de la guerra civil, el por qué la gente decidía escapar o irse de su país para poder sobrevivir, digamos. Nosotros pensamos, a nosotros nos surgió este proyecto primero por la cátedra y bueno, las chicas del viceconsulado de España nos pidieron si podíamos hacer de ellos, digamos, para darle una mano. Y bueno, surgió primero de la niñez, de lo que es la niñez en plena guerra, y bueno, después dijimos, bueno, ¿por qué la gente se escapa? ¿Cómo fue empezar de nuevo en Argentina? ¿Cómo vinieron? Y bueno, de ahí bueno, fue surgiendo en las entrevistas que hicimos 4 entrevistas, Francisco, María Cinta, Sebastián y Alberta. Bueno, y bueno, y ahí nos fueron contando. Ellos son hijos de personas que escaparon de la guerra, son hijos de inmigrantes. Y bueno, en el caso de Alberta, por ejemplo, ella vino a la Argentina siendo chica, se fue y volvió a venir. Y ella ya era más grande, entonces, por ejemplo, por ahí se nota más el acento español y sí. Se nota... Para contextualizar, para que la gente entienda, ¿de qué año estamos hablando? Y del 35, 36, 1936, más o menos. Pasa que cada uno, o sea, vino en una época distinta, como abarcó, digamos, varios años, y hay uno más grande que el otro. Nosotros cuando empezamos a hacer las entrevistas, la primera entrevista esperábamos encontrarnos con una persona con acento español. Y cuando llegamos fue como, ¿dónde está el acento? Claro, él se vino de chico, pero no... Como se vino tan de chiquito, no alcanzó a tener su acento español y se acostumbró. A partir de la guerra civil hubo una corriente inmigratoria muy grande y muy fuerte a la Argentina, ¿no? Entonces es interesante esta propuesta que ustedes hacen. ¿Con quiénes trabajan esta idea de llevar a cabo esta puesta en común, esta puesta en valor, el visibilizar lo que acontecía en esa época y cuál es la presencia del inmigrante en la actualidad en Río Cuarto? Bueno, nosotros... ¿Alguna entidad que los acompañó? Trabajamos, como te dije, con el viceconsulado de España, con Claudia y Romina. Bueno, las entrevistas siempre estuvieron presentes ellas, nos hicieron los contactos, nos ayudaron, nos tiraban datos, por ahí podían ser muy importantes. Una de nuestras entrevistadas tenía, por ejemplo, los padres que pertenecían en esa época como a dos, ¿cómo decirlo?, a dos posturas distintas. Al padre, posiciones económicas diferentes. Claro. Al padre, por ejemplo, lo obligaban a ser falangista. Si no quería, era como lo fusilaban a él. Y la madre, cuando se vinieron, le agarró una depresión tremenda porque ella estaba muy cómoda, ya tenía una posición muy linda y era como volver a empezar de cero y el padre no quería saber nada, por ejemplo. Entonces fue volverse. Y después volvieron de nuevo porque, bueno, el padre evidentemente no podía estar haciendo eso y era arriesgar su vida también. Con todo este material que ustedes logran recaudar, imagino a partir de una tarea de investigación, un trabajo de compromiso también, de toma de conciencia, de estar informados y demás, ¿cómo deciden el formato que le van a dar a esta idea? ¿Ya viene planteado dentro de la cátedra o hay libertad de elección? No, hay libertad de elección, pero creo que desde un comienzo ya el hecho de saber de que son hijos de inmigrantes que vienen de la guerra civil ya nos da una pauta de más o menos por dónde ir. Si bien no teníamos muy claro, fuimos
eligiendo, fuimos decidiendo por dónde ir. Primero pensábamos enfocarnos en la guerra civil, pero después nos dimos cuenta de que al ser hijos no tenían tanta información que brindar más que lo que le contaban sus padres. Entonces, bueno, decidimos ir más a ese lado, qué vivencias tuvieron ellos. Hay que aclarar también que comunicación videográfica es una cátedra cuatrimestral que cuenta con los recursos básicos en cuestión técnica, ¿no? En esta universidad no se estudia cine, sino ciencias de la comunicación. Entonces esto generó también una limitante. ¿Cómo se trabajó con esos recursos? ¿Cómo decidieron ustedes? Nosotras en particular, nuestro grupo trabajó con todo el equipo de la universidad, desde cámara, trípode, las computadoras. Decidimos instalarnos acá para editar incluso, fueron 2 semanas editando. Y bueno, grabamos también durante 2 semanas porque eran distintos entrevistados, teníamos que ir a sus casas, por ahí también acomodarnos en sus tiempos. Entonces trabajamos, digamos, así más o menos ordenado, pero siempre respetando el tiempo de ellos y por ahí acomodándonos nosotros. Bien. Bueno, ¿vamos a ver el video? Bueno, invitamos a la gente. Celina, te dejo a vos que invites a la gente. Esa es tu cámara. Adelante. Bueno, invitamos a todos a que observen este video que fue hecho con mucha dedicación y amor y esperamos que lo disfruten. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Hacia 1931, en España se gestaba un nuevo conflicto, la Guerra Civil. Esta nos abre a múltiples perspectivas de abordaje, desde el análisis de las reformas sociales, políticas, económicas y culturales que ha dado cuenta el periodo de la Segunda República, a la de la geopolítica internacional, donde ya se perfilaba con claridad la política de los regímenes totalitarios europeos, a todo aquello que tiene que ver con un revivir de la perspectiva internacionalista de la Revolución Proletaria, con todo lo que ello conllevó en cuanto a la decisión y compromiso de aquellos que luego serían denominados como brigadistas de la Revolución Española, o si se quiere para ser más ascéticos, la Guerra de España. Me llamo Francisco Rodolfo Fuster. Nací el 8 de marzo de 1942 en Manacor, Baleares, España. Soy María Cinta, nací en Tortosa, Tarragona, España. Y vine aquí al país en el año 1952. Yo soy Sebastián Fernández, también nací en Tortosa, Campredó, en el barco Cabo de Hornos, acompañado de mis padres y de mi hermana. Yo me llamo Alberta Giner Puig Ferber. Y nací en Gandía, un pueblo de Valencia. Me vine en el año 47. Me fui en el 57. Volví en el 60. Y me quedé. Es en este sentido que esa revolución española, vista desde el republicanismo, desde la izquierda internacionalista, pero también la menos connotada Guerra de España, generó una profunda línea divisoria entre dos bandos irreconciliables. Y esto fue así en un sentido históricamente profundo, que si bien podemos resumirlo en lo ideológico, el fenómeno nos remite a las raíces más profundas de un conflicto social que podemos caracterizar como lucha de clases. Mal, no había comida, no había nada.
Supuestamente, no me quiero meter en política porque no quiero que esto salga de esto, de lo otro, pero supuestamente Franco era un dictador y nadie lo quiso ayudar a España. España estaba aislada. Se puso muy difícil. España estaba muy dividida, había muchas diferencias políticas, empezaron a venir anarquistas, terroristas, empezaron a estar los que no aceptaban lo que se les decía. Así que era muy triste, muy mal España. España estaba mal, España, Italia, Francia, todo. Lo que pasa es que aquellos otros países se recuperaron más pronto porque no había dictador. Y acá como a Franco, lo que sea, falleció en el 75, si mal no me hace, estuvo como 45, 50 años en el gobierno en España. Bien o mal, para unos ha sido bueno y para otros ha sido malo, eso ya queda a cargo de quien sea. Yo no sé, me quedo ahí. Desde 1936 a 1939, la tragedia española se dirimió en la campaña del norte, en el asedio de los bombardeos de los aviones Junkers a ese Madrid resistente, en el bombardeo a Guernica o en las tremendamente crueles batallas de Teruel o del Ebro. Por cierto, tampoco podemos desconocer lo que trasunta una guerra civil que la coloca en el lugar de los odios, venganzas, crueldades y en el más abusivo despliegue de las miserias humanas. Los relatos de los emigrados que llegaban al nirvana del exilio mexicano o al otro destino también anhelado, el de la Argentina, son recurrentes en testimoniar la violencia con la que, fundamentalmente, el bando del ejército sublevado al mando del general Franco utilizaban a los ciudadanos que estaban en los territorios que iban ocupando para imponer pruebas de lealtad y compromiso con el bando nacional por la vía del ajuste de cuentas, asesinatos de parientes, amigos o no tanto, vecinos y, en definitiva, hermanos que debían ser ajusticiados por su vinculación, apoyo o simpatía al gobierno constitucional de la República. Y bueno, ya te digo, la parte, digamos, de la guerra, nosotros no la sufrimos ni la vimos. Pero después, cuando estábamos viviendo acá, mi papá lo contaba muchas veces y estaba siempre amargado por eso que tuvo que vivir, por esa guerra, porque sufrieron mucho. Llegó a la casa que su madre nadie lo reconoció porque nadie lo esperaba de regreso ya. Se creían que estaba muerto. Y en España lo agarró la cola de la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Civil. Entonces mi mamá, con los chicos, yo era prácticamente recién nacido, se escondían porque no estaban, tengo documentado donde mi papá lo obligaron a ser falangista, porque si no la familia lo ataban codo con codo, lo llevaban arriba del cementerio, hacían una zanja, venían los alemanes y los mataban, porque mandaban los alemanes en ese tiempo todavía en España, era toda la secuela de la Segunda Guerra Mundial. Y llegó lleno de piojo y con la barba hasta por acá. Mi abuela fue la única que lo reconoció, los demás hermanos, nadie. Y ahí pegó el grito con el nombre de él, ¿viste?
Y bueno, y ya ahí empezó a trabajar y a componerse un poco. Como era buen tirador, a los buenos tiradores, y eso me lo contaba ella, ¿no? Le daban un revólver, que es un revólver que yo tengo, de él. Por supuesto que no anda, está totalmente arrumbrado, pasado por galpones, escondido, humedad y qué sé yo. Bueno, pero lo tengo, ¿viste? Y sí, seguro. Y lo tengo en casa guardado. Por ser buen tirador, lo mandaban siempre al frente. Eso me contaba él. O sea que caían como chorlitos porque en el tiro blanco los elegían. Entonces, eso iban al frente. Tiene una cicatriz, le pasó una bala así. Y tiene 7 tiros en el cuerpo, Sí. marcas, ¿viste? En las piernas, Pero se agachado en trincheras, tiene atrás, en la espalda. Tenía, sí. ¿Sí? 7 tiros, marcas de tiro, ¿viste? Tenía que salvarse Como sea. para venir. Y con comer, nosotros. bueno, lo que comían era impresionante. Las cosas que me contaban, cuando estaban ahí en las casas, que entraban y había gente, mujeres, chicos y qué sé yo, les daban lo que era, lo que fuere. Pan, hortalizas, pero ya en mal estado, ¿no? Raíces, qué sé yo. Comían crudo, comían cocido, lo que venga, todo. Lo que venga. Había que cocinar subterráneamente, porque si veían el humo fuera de lo que uno estaba cocinando, venían para sacarle lo que uno comía. No eran españoles, porque las personas que hacen eso no son españoles. O sea, serán, pero no son. Sí, fueron los tristemente recordados paseos una fórmula infalible con el que los nacionales impusieron la obediencia por la vida del terror. Entonces, una vez que el terror se desplegó en España y los sublevados demostraron que estaban dispuestos a todo, y esto quiere decir, por ejemplo, la recurrencia a la ayuda alemana para el asedio aéreo a ese glorioso Madrid resistente, y con un gobierno y un frente de guerra republicano que no lograba unificar su estrategia de lucha, tanto en lo político como en lo militar, la tendencia comenzó a torcerse en favor de los franquistas. Nos encontramos en los albores del invierno de 1938, con la caída de Barcelona, y un 1939 que se abría con pésimas expectativas para el pueblo resistente. Frente a un gobierno republicano agonizante, refugiado en Valencia, una población arrasada y asolada verá impotente cómo el 1 de abril de 1939, una vez que los franquistas entraran triunfantes en ese Madrid arrasado de la mano del caudillo de España, se proclamaba el fin de la guerra. Hasta aquí esta miscelánea de escenas peninsulares, bien sea de la desilusión por la oportunidad perdida en términos libertarios y socialistas, o por las ilusiones de unos vencedores que respiraban airosos por haber cumplido la trascendente misión de haber vuelto a unir la espada y la cruz en clave de cruzada restauradora del orden perdido. Pero, ¿qué fue de todos aquellos que pudieron exiliarse o simplemente huir del horror cruzando el charco hacia esa Argentina de los años 1930-1940? ¿A dónde llegaron? ¿Con qué se encontraron? ¿Con quiénes se encontraron? Cuando volvimos con un barco italiano, el Julio César, que tenía primera, segunda y tercera clase. Una maravilla. Plantas de gomeros, pileta de natación. Lo que sí, fideos y fideos y fideos y fideos. Y yo el fideo no. Así que bajé como 10 kilos porque eso no, a mí no me gustan las pastas. Las como, pero todos los días
y un barco tremendísimo. En 9 días estuvimos en Buenos Aires. Pero de ese viaje no me puedo olvidar nunca. Y más cuando llegamos a Argentina. Llegamos el 8 de julio de 1949 a la estación terminal en Retiro, donde hoy es Puerto Madero. Antes eran todo la aduana, donde entraban todos los extraños, los barcos que venían de otros países, pasaban por la aduana. Vinimos a Río Cuarto, ¿por qué? Porque había un primo de mi papá que tenía una casa grande y bueno, y nos prestó su garaje para poder vivir, ¿sí? Y bueno, y ahí estuvimos un tiempo, pero como mi mamá no estaba conforme, se enfermaba, qué sé yo, bueno, después nos volvimos, pero cuando regresamos al año volvimos al mismo lugar. Y ya con más dispuesta mi mamá, con un poquito más de ganas. Bueno, y entonces de ahí mi papá empezó a trabajar en changas y mi mamá en trabajos domésticos, en lo que encontraba, para poder mantenernos a nosotros y mandarnos al colegio. Llegamos a la estación del ferrocarril. Yo cuando vi la estación del ferrocarril empecé a mirar por todos lados. Nos subimos al tren en Retiro para ir hasta Santurugares, son 2 estaciones que hay que recorrer. Y cuando salió el tren empezó a hacer tatanga, 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 tatanga. Yo le decía, mi tío, ¿dónde me trajiste? Después de viajar con semejante tren en España, subirme a un tren con asientos de madera que se movía así en la vía, tatán, tatrán, tatrán, tatrán. Y llegamos a Santurugares. Me levanté, salí a la calle y cuando salí a la calle vi el asfalto, vi los árboles. Dije, qué equivocado que estoy. Entonces le dije, mi tío, perdóname por lo que te dije, a dónde me trajiste. Te agradezco el lugar que me trajiste porque esto es lindo. Y me adapté a toda la Argentina, pero siempre acordándome de lo que yo viví en España. ¿Cuántas preguntas para tanta angustia, frustraciones y, por qué no, esperanzas de una nueva vida que dejara atrás la miseria, los padecimientos, el horror, la muerte, el terror? Hay mucho de estos componentes en los testimonios de quienes para finales de la década de 1930 eran apenas niños, niñas, muy pequeños o pequeñas, que llegaron de la mano de sus padres o, en muchos casos, de solo uno de ellos. Ocurre que los testimonios a los que todavía podemos acceder son ya de segunda generación, es decir, hijos de quienes vinieron huyendo de la guerra. Y claro está, sus testimonios recogen aquellos fragmentos de charlas familiares, de los desgarros de unas confesiones fragmentadas que se conjugan con un arribo a lo que en general fue un espacio anfitrión en el que pudieron de una u otra manera encarar una vida que se mostraría prometedora. La mesa eran los baúles que traíamos de España, y bueno, y dormíamos todos en una habitación porque fue un comienzo duro, durísimo. Pero mi papá trajo, ¿con qué se pudo juntar el dinero para poder comprar el terreno acá? Había traído 2 escopetas de muy buena calidad, ¿no? Que eran muy valoradas acá en Argentina, eran hermosas escopetas. Y también se trajo en uno de los baúles, porque eran 2, me acuerdo, la bicicleta. Claro, y con la venta de eso y con el trabajo se pudo comprar un terrenito. ¿Con las 2 escopetas? Sí. Mirá vos, ¿no? Mirá vos. Sí, me acuerdo. Y bueno, y se compró el terrenito y empezó a hacer de a poquito la casa. 2 piecitas que las de al lado, la casa. De al lado. Sí, Claro. la casa de sacrificios es la de al lado. 2 piecitas y un baño. Cuando ya tuvimos eso, nos vinimos de la casa que nos habían prestado acá. Y mi papá puso un negocito
chiquito, un almacencito, y de ahí empezaron a trabajar y a agrandar la casa. Almacén La Catalana. Era el almacén La Catalana. Y entonces, bueno, trabajaban los dos, ¿viste? Mi papá vendía chorizos afuera y mi mamá en el negocio. Carnicería y almacén La Catalana. Llegamos a Buenos Aires y de ahí nos fuimos a San Juan, porque mi mamá tenía una tía en San Juan. En aquel entonces no se podía salir de España quien quería, pero como el tío de mi mamá, la tía de mi mamá, nos hizo como una carta de llamada, como que necesitaba gente para trabajar. Entonces nos dejaron salir. Estaba en un muy terrible España, imagínense, en 3 años de guerra civil, y ahí nomás empezó la Segunda Guerra Mundial, imagínense. Ocurre entonces que la Guerra Civil Española y la inmediata posguerra, si bien se mira en espejo con una Argentina afectada aún por los efectos de la crisis económica internacional de 1929, prontamente, al atravesar la Segunda Guerra Mundial, nos va a conducir nada menos que a la bonanza de la Argentina peronista. Podríamos argumentar que le hablaba a los trabajadores, inclusive a los obreros, término innombrable en la España franquista por su asociación con el internacionalismo proletario, e impulsaba un notable programa de redistribución del ingreso que favoreció ampliamente a las capas más postergadas de la sociedad y por tanto debiera ser leído en términos favorables a los intereses de la clase trabajadora. Pero aún así, no dejaba de ser un militar nacionalista que combatía el comunismo. Y bueno, entonces viene la relación con Franco, la visita de Evita a la península de 1947, tantas cosas. Pero aún así, la Argentina no dejaba de ser una tierra de oportunidades para esos emigrados acogidos por la bonanza de los primeros años peronistas. Por lo que podemos pensar, estos pudieron haber hecho a un lado aquellos cuestionamientos y hasta contradicciones ideológicas difíciles de conjugar con los ideales de la frustrada República Española. Ahora bien, para otros menos comprometidos o vinculados con la disputa política o, si se quiere, para aquellos a los que la lucha de clases no alcanzó a ser leída en términos de lucha política, no había motivo alguno para cuestionar al peronismo. En cualquier caso, esta ya sería otra historia. Estoy agradecido de ser español. Muchas veces me dijeron, ¿por qué no te haces ciudadano argentino? Así podés votar. Soy español. No voy a renegar nunca de mi nacionalidad. Por lo bueno, por lo malo, nací en España y soy español. Soy una persona muy agradecida a la vida, amo a mi esposa. ¿Qué más puedo pedir? Baixant per la font del gat, una noia i una noia. Baixant per la font del gat, una noia i un soldat. Baixant per la font del gat, Marieta, Marieta, baixant per la font del gat, Marieta y un soldado. Yo quiero ser torero, torero quiero ser. Esa canción, eso. Esta producción documental que acabamos de ver marca la tarea conjunta denodada de un grupo importante de la Cátedra de Comunicación Videográfica de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Está con nosotros una de las integrantes, se trata de María Solvega. ¿Qué tal? Hola, Gracias ¿qué por tal? acompañarnos. Gracias a vos por Bueno, invitarme. ha sido un trabajo interesante el que han llevado Sí. adelante. ¿Cuánto tiempo les ha demandado?
Y más o menos entre producción, la preproducción, producción y bueno, después la edición, y alrededor de 1 mes y medio. Sí. ¿Hizo falta más tiempo? Siempre al final, cuando estamos editando, siempre es como que nos apremia el tiempo y teníamos que terminarlo para hacer la entrega, pero dentro de todo, bueno, pudimos estar bastante tranquilas porque habíamos hecho las entrevistas, como dijeron mis compañeras antes, con tiempo, y eso sí, como dentro de todo eso, estuvimos tranquilas en eso. Hubo muchas voluntades que ustedes lograron acopiar para el programa, gente que aportó con su tarea, con su investigación, con material. Sí, además de las 4 entrevistas que son, bueno, los protagonistas, tuvimos también un eje histórico que se va contando en el relato, como vimos, y fue también Antunes, que es un profesor nuestro de la carrera, que él nos ayudó y nos dio una mano con esa parte histórica, que fue todo lo que es la guerra civil, y nos contextualizó de cómo era esos años, cómo habían sido en España. Y bueno, y a partir de eso nosotros pudimos unir los relatos y bueno, más o menos que quedara todo más armónico. Se nota que ha habido un trabajo dedicado, Sí. Porque el hecho de que ustedes hayan mencionado el Guernica, esta pintura emblemática, este símbolo de esa época de la guerra y de lo que acontecía en España, bueno, ha sido algo valioso, ¿no? ¿Cómo lo han hecho a esto? Y fuimos buscando, recopilando mucho material de archivo, de lo que había algunos que por ahí la calidad, al tratarse de 1930, por ahí la calidad no era tan buena, entonces bueno, hubo una buena selección en eso, y sí, todo lo que nos parecía importante incorporar, tratamos de dejarnos para que quedara bastante rico, digamos, el documental. Esta muestra anual que ustedes realizan también tiene lugar en escenarios de la ciudad de Río Cuarto, en este caso en la sala Leonardo Fabio de nuestra ciudad. ¿Cómo ha sido esa oportunidad? ¿Cuánta gente ha participado? Sí, fue una oportunidad muy linda. Hacer la presentación era como un evento, o sea, y bueno, estuvo bueno. Fue a ser público, ¿no? Sí, fue a ser público, fue como compartirlo en lo social. Sí, exactamente. Y bueno, se llenó la sala, entonces tuvimos que reprogramar otra función que fue la semana posterior a la presentación, a la premiere de los documentales, y estuvo muy lindo. Fue una experiencia también que estuvo buena, compartir entre todos, dentro del grupo. Agradecerle también a los profes que nos ayudaron durante todo el proceso. Y bueno. La Cátedra de Comunicación Videográfica está a cargo de los profesores Claudio Azad, Patricia Cepa, Carlos Pascual y Sebastián Tuer. Un equipo importante porque bueno, hay que sostener. ¿Cuántos alumnos son los que participan en esta cátedra? Este año fuimos 20, alrededor, sí, por ahí 20. Con lo cual uno imagina que alrededor de 5 grupos, 4 o 5 grupos han estado trabajando en la realización, que no es una tarea fácil. No. Hay que estar detrás de cada grupo acompañando en esta creación. ¿Cómo se han sentido ustedes en esta tarea conjunta, compartida? Bien, muy bien, sí. O sea, está bueno, es una experiencia, todo el proceso es una experiencia de... Están los profes acá, pero bueno, que eso no signifique que uno no pueda decir qué faltó y qué fue bueno de este acompañamiento. No, nosotros sí... de todo el tiempo nos sentimos acompañadas, contenidas, que por ahí cuando uno entra por ahí en crisis por algunas cosas que no te salen, eso yo siempre relajándonos, acompañándonos, diciendo que va a estar todo bien. El tema de los nervios, ¿no? Cumplir con los plazos. Con los plazos, incluso para la presentación, chicos, disfruten, siempre dándonos un apoyo, y eso es muy valorable, y se nota ahí la calidad humana que hay en la cátedra, que eso es muy lindo y es indispensable para trabajar bien, así que se lo agradecemos. ¿Cómo se hacía con el equipamiento técnico? ¿Había un cronograma ya estipulado de quiénes usaban los equipos, qué días, los horarios? Claro, sí, nosotros como usamos todo el equipamiento que tenemos acá en la uni, fue eso, ponernos de acuerdo de decir, bueno, qué días teníamos nosotros las entrevistas y hablarlos con los profes y ellos acomodar todo, porque obviamente estábamos todos grabando al mismo tiempo, entonces fue como... había que acomodar y avisar solamente un tiempo antes para que estuviéramos todos pudiéramos trabajar cómodos. Muy brevemente, ¿cómo imaginas tu futuro una vez que dentro de esta universidad pública obtengas el título? Bueno,
no sé, esta producción, tipo hacer todas estas producciones audiovisuales me gustó mucho, así que por ahí que capaz que vaya para ese lado o también para adelante cámara. Me gusta todo lo que es audiovisual y los medios en general me copan, así que... Son muchos y múltiples los roles que se cumplen, sí, ¿no? Para llevar adelante la producción de este tipo de material, sí, así sí, que bueno, sí. es interesante poder desarrollar diversos para después saber hacia dónde uno apunta, ¿no? Y está bueno porque la carrera te muestra todo y te da la posibilidad de fijarte y probar todas las posibilidades laborales que tenemos en un futuro, entonces eso está bueno porque uno puede elegir y ya sabe más o menos para qué lado se quiere orientar, exactamente. Bien. María Sol, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y a tus compañeras que estuvieron aquí con nosotras sí. presentando el video. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto ha sido parte de esta muestra anual de la Cátedra de Comunicación Videográfica. Son 4 las producciones. Vamos a estar en lo sucesivo acompañándolos a ustedes en la programación, mostrando lo que produce esta parte importante de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Gracias por acompañarnos.